Bueno, profesor, qué bueno eso, profesor. Nos podemos sentar y buenas tardes, profesor. Sí, siéntense, cómo no, siéntense, muchacho. Profesor, usted no planteó que el panteísmo, profesor, y eso estuvo bueno del marrano judío, profesor, que se le llenaron de una cantidad de cuestiones españolizantes. Y, sí, eso lo habla precisamente la ética de Spinoza. Por lo tanto, vemos cómo se demuestran según la cuestión conocida como el Ordinary Geometric Geometry Origin, que vienen dando algo así como el orden y origen de las cuestiones geométricas. Baruch de Spinoza, cuando usted habla de Baruch de Spinoza, usted está hablando, profesor, pero háblenos del panteísmo, sí, pero vamos a clasificarlo para demostrarles a ustedes que las cuestiones de Dios no las consigue la religión. La religión no tiene base ni fundamento para hablar de las cosas de Dios como habla hoy en día. Sencillamente porque la religión creó sus propias estructuras, sus propios dogmas, su propia ortodoxia, creó sus principios y reglas internas y externas de cada situación, de cada regularidad en el orden de la creencia y de la fe. Y que es precisamente la que crea las cuestiones de Dios, es la filosofía y no la religión. ¿Cómo va a ser posible, profesor? Y que a toda esta gente que se le llamó precisamente ateas, por profesor, pero usted ¿por qué habla tantas de las cosas de Dios? Sencillamente porque es un área en la cual nos hemos prácticamente estudiado más de que otra materia, y se han tenido algunos fogajes con diferentes pensadores, y por eso me gusta analizar, porque nosotros no podemos analizar la vida ética, moral, política, económica de un país si no es a través de estas cuestiones de Dios y de la religión y de las costumbres y de las culturas antiguas, que siempre han ido aliadas de un Dios y de muchos dioses. Por eso existen más de 3.400 dioses o algo más. Y entonces por eso nos preguntamos, pero entonces ¿cuál es el verdadero, si los antiguos o los modernos, de tantos dioses que hay? Pero ¿por qué? Porque se han creado religiones, y la religión no es la que da sustento a la cuestión de Dios. Quien crea a Dios es la filosofía. Y por eso cuando hablamos de Spinoza, cuando hablamos de Karl Marx, cuando hablamos de Nietzsche, cuando hablamos de Hegel y el de la fenomenología del espíritu, estamos hablando, y de Spencer, estamos hablando de panteísta. Y el panteísmo, que lo han difundido como ateísmo, no es más que una consideración de una rama de la filosofía llamada idealismo, de la cual proviene el pensamiento y la creencia en un Dios y la idea de un Dios. Más cuando nos vamos ya a otras fuentes, vemos que la religión surge y se adueña de estas cuestiones y crea sus propias cuestiones, y entonces lucha sobre la verdad y se atribuye a la verdad, pero resulta que no puede dar explicación de la verdad, porque ya tendríamos que entrar a la sustancia, tendríamos que entrar a los análisis profundos de lo que es materia y de lo que es sustancia y de lo que es esencia, y ella no puede ni cabalgar ni ahondar ahí se queda la religión flotando. Por lo tanto, la filosofía sí puede concebir en sus entrañas la idea. Oye, nace el idealismo y nacen las cuestiones de belleza, de ética, de amor, de justicia, de una cantidad de cosas que son ideales. Sin embargo, un árbol no necesita dar esas cuestiones para ser un árbol, sea que sea torcido, sea que sea derecho, sea que su fruta sea amarga, sea dulce, sea venenosa. Por lo tanto, cuando hablamos del panteísmo, estamos hablando de una palabra que proviene de teos, que significa Dios, y de pans, que significa el dios griego Pan. Por lo tanto, el panteísmo proviene de Pan y el griego teo, Dios, o doctrina del dios Pan. Por lo tanto, etimológicamente esa palabra significa todo cuanto existe es Dios. Y esto está en las entrañas de la filosofía y no de la religión. Por eso es que el hombre ha concebido a través de su idea muchos dioses, el dios Zeus, el dios no sé qué, el dios Eros, el dios, la diosa Afrodita, la diosa tanto masculino como femenino. Y por lo tanto no podemos en ningún momento, y no es nuestra intención, orbitar alrededor de estas corrientes filosóficas,
porque tal como fueron sus simpatizantes y creadores, ahí podemos mencionar a Schiller, por ejemplo, podemos mencionar a Spinoza, que es de quien estamos hablando de la ética demostrativa, según el orden geométrico de las cuestiones de esencia y materia y esas cuestiones. Y también podemos mencionar a ella, el de la fenomenología del espíritu, y podemos mencionar a Fichte. Por lo tanto, solamente procuraremos profundizar y profundizaremos en lo que conocemos como el sentido de la palabra panteísta. Y así podemos ya quedar claros que ese quien crea y quien lleva en las entrañas la cuestión de Dios a través de la corriente ideológica idealista, esta cuestión de Dios que se separa profundamente y arrebata a la religión el que ella se atribuya verdades y se atribuya la cuestión de la verdad de un Dios, y por eso la religión queda flotando, y por eso existen muchas religiones, miles de religiones, y han existido miles y miles y miles de dioses. Más de 3.500 dioses ha tenido el hombre. Por lo tanto, solamente para hablar un poquito, la filosofía es la que puede y habla y crea a Dios. Y así veremos el panteísmo. Sí, profesor, pero usted no ofreció, profesor, que usted no dijo, profesor, que iba a hablar del panteísmo. Muchos no saben qué es eso. Bueno, el panteísmo es una cuestión que tiene que ver con las cuestiones etimológicamente pan y teos, Dios. Pan, teos. Y cuando ya se convierte en doctrina, panteísmo, porque sabemos que todas las palabras terminadas en ismo significan doctrina, marxismo, leninismo, cristianismo, terminan en ismo, y doctrina de Cristo, doctrina de Mar, doctrina de no sé qué. Así que entonces tendremos en nosotros una cuestión que se llama materia cósmica. Profesor, pero usted ¿por qué sabe todas esas cosas, profesor? Así como nos habló y que del idema, de aquellos camiones que ustedes repartían en los barrios tuburiales. Hombre, sencillamente porque la historia va con nosotros los hombres y la vivimos. Y una cosa es la teoría y otra cosa es vivirla. Y ahí donde tuerce la puerca el rabo, cuando usted le están leyendo versículos y capítulos de un libro bíblico, cuando en realidad esa persona está lejos de la realidad de lo que lee. Porque sencillamente, llanamente y claramente, una cosa es lo escrito, lo teórico, y otra es vivirlo, practicarlo. Así que nosotros podemos decir que se ha forjado la vida orgánica, y la vida orgánica no es idea, ni es teoría, es materia. Los seres vivientes, los vertebrados en especial, están dotados de sistemas nerviosos. Son capaces de sentir el dolor y el placer. Y ahí, donde hay dolor y placer, no puede estar Dios, porque Él está exento de un sistema nervioso, por lo tanto no puede sentir nada. Pues Él es inmutable. Dios es inmutable y no tiene sensaciones. Es lógico entonces pensar que ese Dios que defienden como verdad las religiones no es más que energía, origen de todos los demás seres. Y si Dios es la energía, entonces no preguntaremos si Él tiene conciencia, porque la energía no tiene conciencia. Sencillamente, a nivel humano, si no hay materia, si no hay memoria, no hay conciencia. Por lo tanto, el Dios que conciben las religiones no tiene memoria, porque Él sería un defecto. Cabría y sería presuncioso y presumir demasiado de que Dios pueda olvidar. Y si Él no puede olvidar, entonces no tiene memoria. Porque la memoria está sujeta a las cuestiones de recuerdos y de olvido. Los panteístas suponen que ese Dios del cual se le llamó por ser panteísta a Baruch Spinoza y ser maldecido por los judíos, que nadie le regale ni un vaso de agua, ningún judío le regale ni un pedacito de yuca aunque te esté muriendo de hambre, retorciendo de hambre, que nadie
y que todo el mundo le cierre las puertas y se las tire en la cara sencillamente porque era panteísta y quizá ellos no sabían que era esto, se estaba poniendo a la estructura de aquel pueblo que creían a conciencia que era verdad todo lo que se le había escrito y entonces forman parte de su costumbre. Y yo creo y llevo a pensar que de ahí es donde proviene el bloqueo económico a los países que no se someten a la voluntad de otros. Así como este tipo no se sometió a la voluntad de una creencia que él puso en duda y que se volvió panteísta, o sea, esa forma de procurar y profundizar en el panteísmo y tenerlo como algo divino, lo hacen que esos pueblos lo aborrezcan. Y ahí es donde nace la famosa idea de bloqueo, que los norteamericanos, bloqueo acá, bloqueo acá, porque si ellos mismos, a un mismo judío, le dicen, no le den ni un vasito de agua, cierren la puerta, que sea maldito donde llegue y donde salga, y bam, blam, blam, blam. Ahí nacen los bloqueos. Porque está imbuido de el protestantismo judaico, español salizante, marranista, de Calvino y de Lutero, alemán, y han creado las grandes cantidades de locuras que se hablan en las calles públicas creyendo que son el plus ultra, y no es así. Por lo tanto, los panteístas solo suponen que Dios posee una superconciencia, pero todos los que hemos llegado al uso de razón nos preguntamos, ¿de qué le servirá esa superpotencia, esa superconciencia, esa superontología o de ser si la naturaleza, su obra, está minada de leyes crueles e injustas? ¿O es que acaso cuando un león tiene hambre y ve un corderito inocente lo devora, tendrá él ahí que memorizar, olvidar o tener conciencia de lo que hace? Sencillamente las leyes de la naturaleza son así. Lo mismo el hombre, mata a los animales, se chupa los dedos, después de pasarlo por unas torturas de aguas calientes, golpes en la cabeza a una vaca, a garrotazos a un cerdo, fritarlo y comérselo, se chupa los dedos y sin embargo ese animal llamado hombre trata de hablar de conciencia. Así podríamos introducirnos en esto del panteísmo para entender un poquito a Baruch Spinoza, queridos estudiantes. Díganos más, profesor, díganos más, porque nadie nos ha venido a hablar del cielo aquí así. No, sí, una hija mía, la Virgencita de la Inocencia, dice que vio un helicóptero venir del cielo y luego se bajó el presidente Uribe Vélez en la Universidad del Atlántico, custodiado por los alcaldes del entonces, en ese entonces Honigberg, y el mundo y los estudiantes lo rodearon y lo aplaudieron. Hoy en día lo abuchean en las universidades. El mundo cambia así, con conciencia y sin conciencia, y el hombre sigue siendo un zoo, un mamífero, y fue quien creó a través de la idea y del idealismo la única corriente que profundiza y puede hablar de las cosas de Dios. Pero cuando se llega a la esencia, ya ahí la religión no puede hablar nada, no puede decir nada y su verdad quedó truncada. Profesor, continuamos en la próxima, nos va a decir algo de Baruch. Díganos algo de Baruch, profesor. De Baruch Spinoza. Bueno, sí, ese Baruch Spinoza sucedió eso y él crea grandes proposiciones. Cuando afirmamos, por ejemplo, de una cosa que la odiamos, todo aquello que imaginamos la afecta de tristeza y por contra en negar aquello que imaginamos la afecta de alegría. Estas son demostraciones que geométricamente son proposiciones, y si seguimos las proposiciones como todas las proposiciones de las partes que componen el libro de la ética espinociana, damos por hecho e imaginamos que se experimenta algún afecto, una cosa semejante a nosotros y sobre la cual nos hemos proyectado un afecto. Experimentamos nosotros un afecto semejante, y así todos también sentiríamos cuando a un país se le bloquea un sistema económico nacido del marranismo y el judaísmo, que
Si a un solo individuo se le mata que se muera de hambre, de sed, aun siendo de la misma nación, le temblará el pulso a un sistema económico nacido de estas estructuras para hacerle un bloqueo económico a un país, y le importaría si millones de ancianos, de niños, de jóvenes y mujeres preñadas se mueren o no se mueren de hambre al hacer que se le bloquee, que no se le venda ni se le compre un guineo. Y eso es lo que pasó con Cuba y con Venezuela. No es Hugo Chávez, no es Maduro, no es aquí el presidente de Colombia, ni el anterior, ni ninguno de los presidentes los que matan de hambre, ni los dictadores a un país, sino las vueltas energéticas, económicas de un sistema que nace de estas estructuras donde hay maldiciones y bendiciones, y que la religión recogió todas esas palabras. Por eso dicen que Dios lo bendiga, pero no te dan un pedazo de yuca, y así por el estilo. Hoy en día esa palabra de maldición, el diablo se ríe, los niños se mofan, y así sigue en la ética cabalgando Spinoza, y nace Spencer, Nietzsche, y toda esa cantidad de gente que buscan la esencia de las cosas y solamente la pueden encontrar en la materia y en la filosofía, porque la religión no puede explicar nada, solamente tiene que aceptarlo por fe. Continuaremos en la próxima, profesor Ferreira, para que no nos enloquezca. Pero usted no es ateo, ¿verdad?